Vamos con el tema número 2, titulado La comunicación en la clase de lengua extranjera, comunicación verbal y no verbal, estrategias extralingüísticas, reacciones no verbales a mensajes en diferentes contextos. Este tema tiene 4 apartados. En el primer apartado hablaremos del concepto de comunicación en general. Luego nos centraremos en la comunicación dentro del aula de inglés. Luego, en el apartado 3, hablaremos de la comunicación verbal y no verbal, cada una de ellas, y de cómo están relacionadas. Finalizaremos en el punto 4 hablando del TPR Method. Acaba el tema, como siempre, con la conclusión y con las referencias. Vamos con la introducción. Siempre cita, primer párrafo, la estructura del tema y el marco legislativo. Nos vamos con el punto 1, que es el de la comunicación, el concepto de comunicación en general, y lo vamos a dividir en 3 apartados. El primero de ellos será la evolución de cómo los seres humanos nos hemos comunicado desde los inicios hasta la actualidad, ¿vale? Desde los símbolos de las pinturas rupestres hasta la actualidad. El segundo punto será la tipología y la naturaleza de la comunicación y terminaremos con la competencia comunicativa. Vamos con la evolución de la comunicación. Como os he dicho, las primeras formas de comunicación, las primeras pinturas, los símbolos, hasta la aparición de la inteligencia artificial en estos últimos años. Vamos con los tipos y la naturaleza de la comunicación. En este apartado hablaremos de la tabla de Crystal, de la clasificación de los tipos de comunicación en función de su tipología, y también hablamos de la naturaleza de la comunicación citando a Harvard. Nos vamos en el apartado 3, en nuestro apartado favorito. Ya habéis visto que ha salido en el tema 14, en el tema 25, sale en el tema 2 y saldrá en alguno más. Explicamos, como siempre, la evolución, etcétera, etcétera. Vamos con la comunicación dentro del aula. Ya acotamos un poquito más y vamos a hablar primero de las funciones comunicativas, las 6 de Jacobson, que hemos visto en el anterior tema, las referencial, expresiva, conativa, metalingüística, fálica y poética, las explicamos, y las metalingüísticas de Halliday. Después vamos a ver, en este caso, cuáles son los aspectos más relevantes que debemos tener en cuenta para favorecer la comunicación en el aula. Pues habrá que elegir buenos materiales, los agrupamientos tienen que ser correctos, las actividades, y vamos a poner algún ejemplo como drills o diálogos, que son actividades pues, muy potentes para desarrollar la función comunicativa en nuestros alumnos. Vamos con el punto número 3, nos metemos de lleno en la comunicación verbal y no verbal. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a explicar cada una de ellas y vamos a explicar que es necesario que se usen de manera conjunta para que los alumnos puedan desarrollar esta competencia comunicativa. Luego, en este apartado 3.2 nos vamos al apartado práctico del tema, donde vamos a exponer una serie de actividades que nos sirven para que haya transmisión entre el lenguaje verbal y no verbal de un lado y otro, ¿vale? Simplemente pondremos unos ejemplos de actividades que favorezcan esa transferencia entre comunicación verbal y comunicación no verbal en las dos direcciones. Nos vamos a la comunicación no verbal y en este apartado, pues nada, vamos a hablar de las posibles estrategias que podemos utilizar en el aula, como son los gestos, el contacto visual, los paralingüísticos, bueno, pues diferentes estrategias que utiliza un maestro dentro del aula para trabajar esta comunicación no verbal. Terminamos este tema con un apartado del TPR Method. Pues explicamos el origen de ASER, en qué consiste esta metodología, cuáles son sus objetivos y sobre todo, pues, cuáles son sus características principales. Vamos a poner unos ejemplos prácticos, como siempre, intentamos siempre poner un aspecto teórico, pero luego una aplicación en el aula. Bueno, pues actividades prácticas de este tipo de metodología que las podamos utilizar en el aula. Terminamos con la conclusión y con las referencias que utilizamos en todos los temas.